Narrativa sobre el asunto textual bíblico. Parte 1. En el presente informe se intentará disolver algunas narrativas que se anidan en la mente de muchos evangélicos en relación a los textos griegos del Nuevo Testamento. Primero hay que saber qué es una narrativa. No narrativa en el sentido literario, sino en el campo de la comunicación. Una narrativa consiste en la reinterpretación de la realidad y se puede resumir en esta frase: uno ve lo que quiere ver. El hombre posmoderno vive de las narrativas, pues las recibe y también las crea, las usa para construir su visión de la realidad, por lo que también las alimenta y las difunde, y todo esto según sean sus simpatías y antipatías. Pero más allá, las narrativas también pueden ser creadas por algún grupo que tenga algún interés especial y también el poder para crear y difundir su propia versión de la verdad, o verdad retocada, con el fin de obtener alguna clase de beneficio. Cuando las narrativas se asocian al poder, se convierten en la historia de los poderosos. Existe un sesgo en contra de la Biblia Reina Valera, en contra de su fuente textual, conocida como texto mayoritario, y en contra de su base, la familia de manuscritos griegos del Nuevo Testamento conocidos como bizantinos. Este sesgo quiere dar a entender que en pleno siglo XXI hay una pretendida rivalidad entre el más primitivo texto griego de Erasmo, la edición de 1516, basada en 6 manuscritos supuestamente cuestionables, entre este texto y la versión más actualizada del Nuevo Testamento griego de Nestlé y Aland en su última edición, la edición 28ª de 2012, supuestamente basada en miles de manuscritos griegos. El sesgo se encuentra difundido ampliamente en Internet. En pantalla se observa el portal de la Sociedad Bíblica Peruana, en el que, como en todas las sociedades bíblicas nacionales, se hace comparación entre el texto de Erasmo y el texto de Nestlé y Aland. Y esto se hace siguiendo la narrativa de voceros como Luciano Jaramillo y la editorial Vida, quienes a su vez siguen el dictado de las sociedades bíblicas internacionales, especialmente de las Sociedades Bíblicas Unidas. Esta comparación entre textos griegos es incorrecta y, sorprendentemente, presenta datos que no se ajustan a la verdad. ¿Cuál es entonces la comparación correcta? Si se quiere hacer una comparación adecuada, entonces debe compararse la producción más actualizada de la familia alejandrina, esto es, la edición 28 de Nestlé y Aland, con su contraparte, es decir, la producción más actualizada de la familia bizantina, que no es alguna de las ediciones de Erasmo del siglo XVI, sino que para este caso corresponde al Nuevo Testamento griego de Wilbur Pickering, en su tercera edición de 2020, basada en más de 5.000 manuscritos griegos, junto con la metodología más desarrollada hasta ahora. Una comparación que no respete estas verdades no será fiel a los hechos. Por lo tanto, la comparación que difunden las sociedades bíblicas y sus canales de difusión académicos y editoriales, junto con famosos profesores, pastores e influenciadores, es una fabricación que queda escasa respecto de la verdad. Para dar otro ejemplo que acabe de consolidar lo presentado, años atrás la correcta comparación entre textos griegos del Nuevo Testamento era entre la primera edición de 1991 de Robinson y Pierpoint, en representación de la familia bizantina, con su equivalente más cercano e inmediato, es decir, la 27ª edición de 1993 de Nestlé y Aland, en representación de la familia alejandrina, y así sucesivamente. Todo lo que se salga de estas realidades es narrativa, por no decir falta a la verdad. En esta misma línea de pensamiento, es incorrecto comparar la primera edición del texto crítico de Westcott y Hort de 1881 con la primera edición del texto de Erasmo de 1516, pues el verdadero equivalente al texto de Westcott y Hort es el texto griego elaborado por el pastor Frederick Scrivener, publicado en 1894, contemporáneo suyo, y que poseía todas las mejoras y avances hasta su tiempo, tanto en correcciones como en desarrollo metodológico, que, a propósito,
eran muy superiores a lo que podían ofrecer Westcott y Hort, pues estos solo contaban con muy pocos manuscritos que poseían muchas inconsistencias entre unos y otros, cosa que, valga decir, no se ha superado en la familia alejandrina aún llegado el siglo XXI. Por otra parte, ni las sociedades bíblicas nacionales, ni la editorial Vida, ni Luciano Jaramillo, ni las Sociedades Bíblicas Unidas, ni la Sociedad Bíblica Internacional, etc., se han servido informar al público cristiano que el trabajo de Erasmo fue uno entre muchos textos griegos del Nuevo Testamento y que la gran mayoría de estos trabajos eran hechos por protestantes. La aparición de estos trabajos había recibido un gran impulso con la invención de la imprenta y con la Reforma, lo que se perfilaba como un gran potencial para el futuro de la traducción bíblica a todos los idiomas. Y esto solo para mencionar al siglo XVI. Lo que muestra esto es que desde un comienzo ya había un proceso de evolución en los trabajos relacionados con las ediciones del texto griego del Nuevo Testamento. ¿Acaso Luciano Jaramillo y los demás expertos de las sociedades bíblicas del planeta no tenían conocimiento de la existencia de todos estos materiales? Se debe añadir que el universo de la familia bizantina experimentó un notable avance y aún más durante el siglo XIX, si bien para el fin de este siglo las sociedades bíblicas ya habían abandonado el trabajo textual alrededor de esta familia y lo habían reemplazado por el trabajo de los muy controvertidos Westcott y Hort. Lo llamativo es que en el siglo XX hubo aún más descubrimientos que fueron y son más trascendentales en el contexto de la familia bizantina que de la familia alejandrina. Las sociedades bíblicas internacionales y nacionales dedican calificativos generosos al texto crítico, pero ninguna información suministran al pueblo de Dios sobre el gran crecimiento en materia textual en el contexto bizantino. ¿Acaso Luciano Jaramillo y los hombres de Dios que éste mencionaba como Samuel Escobar o René Padilla no tenían conocimiento sobre los importantes avances alrededor del texto mayoritario? Así que es claro que existe un sesgo y también algo que puede llamarse con toda propiedad como falsa propaganda en contra de los textos griegos que se basan en la familia de manuscritos bizantinos, que por un lado presenta como caduco y retrógrado el esfuerzo de traducción bíblica de los conservadores y por otro lado hace invisibles sus importantes logros. Si no la fuente, pero sí los principales voceros de la falsa propaganda, se encuentran personas como Samuel Pérez Millos, Edesio Sánchez Cetina, así como el ya desaparecido Luciano Jaramillo, para solo nombrar a estos, quienes son ecumenistas y están relacionados con el mundo de la teología liberal, el cual ha invisibilizado, como se dijo, el gran desarrollo textual con base en la familia bizantina. La estrategia de comparar la edición del texto crítico más avanzado con lo que ellos presentan como la versión más anacrónica del Textus Receptus es una falacia, la falacia del hombre de paja. En esta falacia, el oponente exagera, distorsiona, menoscaba o ridiculiza la evidencia o el argumento contrario para que sea más fácil de atacar. De esta forma, no se hace la comparación adecuada, sino que se hace la comparación solo con el texto de Erasmo, junto con datos falsos, y además se le señala de ser retrógrado, parcial, cuestionable, improvisado, sin desarrollo e incluso, frente al pueblo evangélico, se le asocia con el hecho de haber sido producido por un hombre como Erasmo, que fue católico. Al mismo tiempo, el texto de Nestlé y Allan es magnificado, pues se dan a entender dos datos erróneos, que se basa en miles de manuscritos, y que estos, los manuscritos supuestamente alejandrinos, poseen una gran coherencia interna, todo lo cual es falso. Y esto ocurre con la ayuda de la maquinaria propagandística de las casas editoriales y de canales como Enlace. Por su parte, el mundo de los teólogos liberales y ecumenistas, vinculados a entidades como el Concilio Mundial de Iglesias, no representan a los creyentes en la Sagrada Escritura como la infalible palabra de Dios y única y suprema autoridad. Las sociedades bíblicas más poderosas están más relacionadas con el mundo liberal y ecuménico y con entidades como el Concilio Mundial de Iglesias que con el pueblo de Dios. Aquel mundo liberal y ecuménico
es la fuente primaria de las narrativas que intentan reemplazar a la familia bizantina por otra familia de manuscritos de inferior calidad, y así lo han hecho al producir las Biblias modernas. Así que, con la ayuda de las Sociedades Bíblicas Unidas, de la Editorial Vida y de la cadena Enlace, yo te reduzco hasta lo mínimo y me engrandezco al lado tuyo para ganarte esta partida delante de todos. Esta es la falacia del hombre de paja, pero esto es deshonestidad intelectual. Y se ha creado tales narrativas que en las mentes desinformadas de muchos evangélicos se ha comenzado a generar unas feas deducciones y se han hecho nido algunas conclusiones que son muy contrarias a la verdad. Quizá el mejor ejemplo de esto es aquel evangélico que hace comentarios en YouTube que en su mente ha deducido o concluido que la Reina Valera no se tradujo del hebreo y del griego, sino del latín. Muchas gracias por ver el video, oprima like y suscríbase si desea apoyar este proyecto. Nos vemos en el próximo video.